Bienvenido a una edición más de Open Book, libros para ver, ¿sí? El libro que estamos haciendo juntos se llama Decidí Mejor, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento. Yo soy Federico Froscampelo y estoy acá con vos y con ustedes disfrutando este momento y contándote este nuevo capítulo auspiciado por Brain Latte, ¿eh? No nos olvidemos, dejo la tacita, el giveaway de Brain Latte acá. Bien, el tema que nos encuentra hoy es justamente la sobrecarga de opciones, lo que sería overchoice, ¿no? En inglés, sobre elecciones, sobre opciones. La bajada del tema es parálisis por análisis y ahora vas a entender a qué me refiero. No confundamos con el otro sesgo cognitivo que vimos en el capítulo anterior, que es fatiga de las decisiones. Son dos sesgos diferentes y en un rato te voy a explicar por qué. Pero arranquemos con esto. En el año 2009, la película que ganó el Oscar fue dirigida por Catherine Bigelow y se llamó The Hurt Locker en inglés. Tal vez fue traducida en algunos lugares de Hispanoamérica como Vivir al Límite. Al fin y al cabo, lo que pasaba era que el guión se trataba de un soldado de la Marina norteamericana que desarmaba bombas en Afganistán. Y su vida al límite era tal que ya había naturalizado ese tipo de experiencias allá en los lugares tan hostiles del Medio Oriente. Pero cuando llegó a Estados Unidos de vuelta en una de esas rondas en las que terminó su misión, vuelve a su hogar por un periodo de tiempo, va al supermercado y encuentra una gran góndola de cereales de prácticamente 60 metros de largo, tal vez un poco más. La variedad de opciones era tal que el protagonista, encarnando por supuesto su rol, se quedó paralizado. ¿Nunca te pasó esa parálisis por análisis de que es tanto lo que podés elegir que no sabés para dónde disparar? Precisamente eso es lo que reveló el personaje. Y lo interesante de esta historia es que para él fue mucho más angustiante esa experiencia en lo cotidiano y natural de nuestra vida contemporánea, en una sociedad que ya deja un contexto estable para vivir supuestamente de manera armónica. Tan angustiante fue que resultó más angustiante que vivir en Afganistán desarmando bombas. Y en esa ficción el protagonista elige volver a irse. ¿Por qué puede ser tan angustiante tanta supuesta libertad de elección? ¿Por qué algo que a priori es prolífico y tenemos justamente una premisa de que cuanto más libertad tenemos para decidir mejor, por qué puede terminar en algo feo? Bueno, eso es lo que te voy a explicar a continuación. A priori quiero que entiendas que el concepto de sobrecarga de opciones, entonces, es que nos abruma un gran número de opciones, a pesar de que tendemos a asumir que cuanto más es mejor. El término sobrecarga de opciones lo invocó, lo acuñó por primera vez el escritor Alvin Toffler, autor de una famosa obra llamada La Tercera Ola, tal vez lo conozcas por ese nombre, pero el libro en donde invoca ese título se llama El Shock del Futuro, The Future Shock, en 1970. Luego por mucho tiempo no hubo más referencias hasta que recién en 1995 los psicólogos comenzaron a estudiarlo y a hablar de eso explícitamente. De hecho, lo tengo anotado acá, porque el nombre me cuesta pronunciarlo, una investigadora llamada Gina Iyengar, o Iyengar, si querés pronunciarlo de forma criolla, porque después de la I latina viene una Y, Gina Iyengar hizo un primer experimento que todo tiene que ver con la experiencia de consumidor. En 1995 puso en una tienda tipo supermercado, ¿sí?, al lado del área de frutas y verduras y de alimentos, una especie de chiringuito, de puestito, con mermeladas para que los consumidores prueben. Típico, ¿no? Uno va por el supermercado y es tentado para probar un producto, para poder elegir. Algunos días le daba de elegir a los consumidores 6 sabores, mientras que otros días le daba de elegir 24 variables diferentes. Independientemente de cuál fuera el día, a los usuarios se les daba luego, más allá de que podían probar cuantos querían, ¿no?, un cupón con un pequeño descuento para
comprar mermelada si les gustaba. Resultó ser que con el acumulativo del tiempo, la investigación demostró que aquellos que habían probado solamente 6 sabores diferentes, el 30% compraba la mermelada, aprovechando el cupón. Era una forma de medirlo, ¿no? Correlacionando el código de cupón con la persona y el grupo a la que había pertenecido. Mientras de los cuales habían probado 24 sabores, solo el 3% compró la mermelada después. Esto es evidente en la sociedad de consumo. Un mayor número de opciones nos deja perplejos. ¿Por qué? Primero porque demoramos en decidir. Luego porque existe un costo de oportunidad cada vez más evidente. Cuanto más opciones tenés, al decidir y decantarte por una opción, experimentás disconformidad. Y eso se siente mucho más proximalmente. Quedás rumiando con la idea de que tal vez elegiste algo, pero te sacrificaste otras opciones que podrías haber elegido. Y finalmente tenés menor seguridad al decidir. Tanto es así en la sociedad de consumo que cuando en el ámbito de las ventas se procura ofrecerle a los consumidores hoy en día, en ámbitos donde vos puedas interactuar, no que tengas estantes, ¿sí? Como Transmío Libros o estantes en un supermercado para elegir, sino que puedas estar asistido por un vendedor, se procura dar entre 2 y 3 opciones, construir una arquitectura de la elección que le permita al consumidor poder sentir que tiene el control sobre su elección, pero no ahogarse en una multiplicidad que lo deja paralizado. Y además, en el ámbito del diseño, existe el concepto de la ley de Hick. Si vos sos centennial, o millennial y te dedicas al diseño web, a la experiencia de usuario, al mundo de la UX y de la UI y demás, conocerás que cuando diseñas una aplicación web o una navegabilidad de una pantalla o incluso algo tangible como un control remoto, agotar al consumidor con multiplicidad de opciones en un joystick que termina sobrecargando el entendimiento cognitivo de qué es lo que sirve cada cosa, es contraproducente. Demoras mucho en tener por parte del usuario una curva de aprendizaje y muchos pueden no preferir tu producto. Entonces, ante esa ley de Hick experimental, se recurre a generar ese típico botón, control remoto con pocos botones. Algo que fue evidente cuando introdujo Apple por primera vez, ¿no? Ahora, el problema no está solamente en el ámbito de consumo. Porque es verdad que cuando elegís una televisión por cable, te puede pasar que gustes de 3 o 4 canales y sepas que tal proveedor de servicios te da 300 opciones, mientras que tal otro te da 360 y tal otro 400. Vos podés cognitivamente procesar o especular cuál es la diferencia entre 4 opciones y 5, o entre 6 y 10, pero no entre 300 y 400. Entonces realmente no tiene sentido ahogarse en un mar de multiplicidad de opciones porque al fin y al cabo en tu usabilidad habitual vas a estar recurriendo a tus típicos canales. Es como ir a una heladería y tener 75 gustos de helados. Al fin y al cabo la gente elige siempre dulce de leche, zamballón y vainilla. Pero el problema no está en el consumo. La verdad que el problema está en muchos otros ámbitos de nuestra vida, como bien argumenta el psicólogo Barry Schwartz, que tiene una charla TED y está buena, y escribió un libro que se llama The Paradox of Choice, la paradoja de la elección, que es del año 2004. Él argumenta que como personas en la sociedad contemporánea en la que vivimos, nos cuesta ver cuánto nos afecta este desborde de opciones permanente que ya ha llegado a ámbitos que tienen que ver con la pareja o con la elección de una carrera universitaria o muchas cosas que no están directamente asociadas a comprar. Se ha consumerizado el concepto de elegir pareja. A través de aplicaciones como Happn, Tinder y demás, uno reconoce que siempre va a tener opciones. Entonces eso hace mucho más difícil y te muestra también un buen argumento para el problema sociológico que vivimos hoy de los desencuentros. Hace mucho más difícil poder terminar de decantarte con quién poder pasar tu vida o tus días o un periodo de tiempo. O incluso a quién elegir para una situación ocasional, porque te desborda la multiplicidad de paquetes de consumo que son las personas hoy.
Lo cual es pernicioso porque consumerizar a una persona, tanto como elección para formar pareja o para pasar un rato, o como incluso el propio deseo sexual, termina siendo algo que no propicia el valor de la relación en sí misma. Lo mismo te puede pasar con elegir un plan de salud, en qué departamento vivir, tal vez incluso quién ser, elegir un estilo de vida. Porque eso implica, por ejemplo, qué comer. E implica, por ejemplo, hasta qué tipo de material ver. Has elegido ver este video, ¿sí? Este encuentro conmigo, entre una opción múltiple, prácticamente infinita de alternativas, y eso mismo te puede pasar inspirado en lo que vivís con Netflix. Esa sensación de no sé lo que ver no tiene que ver con que falten opciones, tiene que ver con cómo tu cerebro está procesando ese desborde. Entonces, lo que Barry Schwartz argumenta es que la ansiedad que vivimos es sistémica, debido a todas estas consecuencias de la sobrecarga de opciones. Según palabras de él, invertimos cada vez más tiempo en energía y tiempo, precisamente, en estar preocupados por las decisiones que tomamos. Ya no disfrutamos nada, como incluso se ha mostrado en otros experimentos, en los cuales, no me acuerdo en qué año fue, pero no importa, es un experimento que va al turismo. Supuestamente elegir algún paquete turístico tiene que ver con algo auspicioso y positivo. Bien, a un grupo de personas se les permitió revisar una enorme cantidad de opciones de viajes posibles solo para divertirse, para soñar cómo, cuándo y a dónde les gustaría viajar. Destinos exóticos, cosas muy locas de aventura, turismo de salud, turismo distinto como a las Bahamas o a las Maldivas o a la Polinesia o Madagascar o a Siberia y demás. A otro grupo se les pidió que eligieran de la misma manera, pero forzados para realmente hacer las vacaciones. Luego a ambos grupos se les evaluó su grado de entusiasmo, motivación y su destreza cognitiva en resolver tareas. Resultó ser que quienes habían elegido libremente, sin tener que comprar vacaciones, se desempeñaron mejor en tareas posteriores cognitivas, es decir, que ya mostraban cómo tu cerebro performaba luego en otras cosas, y estaban más contentos, entusiasmados, mientras que aquellos que realmente habían elegido para viajar, debido al carácter tan instrumental del proceso de elección, habían terminado más agotados cognitivamente y menos motivados, lo cual es paradójico porque son los que verdaderamente habían elegido no para soñar, sino para viajar. Esto muestra que tal vez una de las mejores alternativas, entre muchas posibles, para superar la parálisis por análisis y la sobrecarga de opciones, es vivir las elecciones como algo experimental o como algo experiencial, mejor dicho, como para traducirlo lo más fielmente del inglés. Experiential choice vendría a ser dedicar un periodo de tiempo a vivir placenteramente el revisar todas las opciones disponibles, sabiendo que en ese lapso de tiempo y en esa etapa no vas a comprar, no vas a decantarte por una opción en particular. Esto te quita la carga cognitiva y el esfuerzo analítico de estar simultáneamente revisando y decantándote para terminar en una elección. Y te permite vivir la propia experiencia de elección como algo placentero. Otra recomendación que se puede dar para evitar toda la sobrecarga de opciones como una parálisis y algo que te hace no decidir, procrastinar y pasarla mal es dejar de pensar que todo lo tenés que maximizar. Tener actitudinalmente una predisposición a empezar de a poco y conformarte con alguna opción. Y esto es específicamente válido cuando aquello que elegís en un portfolio muy grande de opciones no es tu métier, no sos absolutamente conocedor o necesitas resolver técnicamente algo, sino que lo haces para vivir cotidianamente o para comprar o para tener una experiencia gratificante. Claro está que si vos estás eligiendo, por ejemplo, una maquinaria en una empresa o un programa de software, o tal vez un libro para comprar, espero que elijas alguno mío, vas a tal vez
si sos muy experiente en el tema y si lo necesitas por algún proceso laboral, disfrutar el prestarle mucha atención a las variables técnicas. Pero si de lo que estamos hablando es irte de vacaciones, conocer a alguien, ver una serie, comer o tener una experiencia gratificante de cualquier otro tipo, sería mejor que lo vivas de esa manera más constructiva y aprendiendo sobre la marcha, sacándote de antemano la carga de tener que maximizar tu vida y llegar a un resultado que sea gloriosamente gratificante y que te transforme en un robot que optimiza tus experiencias. Te podría contar mucho más sobre la parálisis por análisis y la sobrecarga de opciones, pero lo que quiero enfatizar es que esto es distinto a la fatiga de las decisiones. En la fatiga de las decisiones habíamos visto que el problema estaba en la acumulación de decisiones complejas durante un periodo de tiempo, independientemente de que esa decisión compleja tuviera en sí misma muchas alternativas o no. Acá lo que estamos hablando es de que en una decisión particular tenés una sobrecarga de opciones y de alternativas. Obviamente las cosas están relacionadas y en ambas seguramente está involucrada lo que se llama la memoria de trabajo. Como hay procesos cerebrales de corto plazo que están todo el tiempo evaluando y relacionando los atributos de aquello que elegís o que tenés para elegir para poder valorarlo y sacar una conclusión. De hecho, como yo mismo cuento en uno de mis libros impresos, El cerebro del consumo, hay muchos casos en la ciencia en los cuales por lesiones particulares o problemas en regiones muy concretas del cerebro se puede aprender qué lugares del cerebro intervienen para procesar la información en el corto plazo y hacer una correlación entre las variables técnicas, analíticamente hablando, con nuestros lóbulos prefrontales, y la valoración más emocional y profunda. De hecho, gracias a un paciente famoso de la neurociencia llamado Elliot, con lesiones en la corteza orbitofrontal, y también gracias a otros pacientes del neurofisiólogo portugués Antonio Damasio, cosa que él divulga muy bien en papers y en un libro llamado El error de Descartes, que te lo recomiendo. También entendemos que lesiones en la corteza prefrontal ventromedial nos sugieren que ese área también, igual que la corteza orbitofrontal, intervienen en esa integración entre lo analítico, la memoria de corto plazo y la valoración emocional, que son al fin y al cabo lo que convergen para que vos puedas sentirte cómodo y elegir. Si puedo rescatar algo práctico de estas lecciones más neurocientíficas, te diría que elijas por tu forma más somática, que no te ahogues en descripciones técnicas internas o en esfuerzos analíticos muy profundos, porque no vas a llegar a nada. Decantate por algo más somático, por algo más de lo que sentís intuitivamente que te gusta y que crees que es correcto. Al fin y al cabo sería descansar en lugares del cerebro como estos que te mencioné, que procesan una integración apropiada y evitaría que te puedas arrepentir después, porque la valoración estaría mucho más apalancada en una conformidad somática y emocional. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo del videobook Open Book Decidí Mejor. Lecciones de las ciencias del comportamiento. Una vez más, soy Federico Froscampelo y te espero la próxima, acá en mi canal de YouTube, los miércoles a las 14 horas, auspiciado por Brain Latte. Chao, gracias.